Mi nombre es Jocelyn Juliet Pertus Hernández. Voy en tercer semestre en licenciatura en educación infantil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación, realizaremos una encuesta con unas preguntas muy sencillas. Bueno, la primera pregunta consiste en ¿qué conocimientos tiene sobre los diferentes hogares comunitarios y qué aspectos positivos considera de estos? Buenas tardes, mi nombre es Ángela Medina, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana. Bueno, los hogares, los diferentes programas que hay en los hogares comunitarios, pues en realidad hay algunos aspectos positivos. Primero, estos hogares comunitarios son docentes y madres comunitarias que cumplen una gran labor social, atienden a la población infantil en diferentes zonas del país. Ellas se exigen a ellas muchos retos, diferentes retos y responsabilidades que tienen que ver con la primera infancia, en las que ellas aportan su saber, su experiencia en pro del bienestar integral de los niños, de todos esos niños entre menores de 5 años o hasta los 5 años. Los aspectos positivos de estos jardines son que en la gran mayoría los niños y las niñas son vulnerables y son atendidos en estos hogares comunitarios, los cuales desarrollan actividades pedagógicas y sociales y hacen un seguimiento al estado nutricional, al desarrollo del niño, o sea, como un control y desarrollo de estos niños, y al mismo tiempo una complementación alimentaria con los niños que tienen a su cargo. Fue algo muy interesante ver en este momento que vivimos esta pandemia, que se les daba, ya como no estaban los niños en muchos de los jardines, se les daba este mercado a los niños para que pudieran cocinar en casa, pero se hacía ese seguimiento de que realmente estos alimentos llegaran a estos niños. Mi nombre es Mónica María Cortés, soy trabajadora social de la Universidad Minuto de Dios. Actualmente me encuentro formándome, cursando un diplomado en gerencia social con énfasis hacia la especialización. Tengo 22 años, he tenido experiencias en mi práctica de responsabilidad social en la universidad, hacia el área comunitaria, y desde que inicié mi carrera y a lo largo de la misma me ha interesado el tema del emprendimiento productivo y el emprendimiento social. Por eso me enfoqué hacia el aprendizaje de los planes, programas y proyectos, del manejo, la dirección y la gestión de la misma. Considero que este tipo de espacios, como lo son los hogares comunitarios, contribuyen a la no vulneración de los derechos humanos y los más fundamentales para las personas, de darles una segunda oportunidad a partir de los proyectos sociales y de la ruta de atención integral a estas personas, en donde se les brinda apoyo tanto emocional, tanto mental, en cuanto a lo laboral, porque hay diferentes espacios en donde también se promueve todo el tema de la salud, del bienestar de la persona, también de la educación, de la empleabilidad. Y esto de una u otra forma contribuye al crecimiento personal de cada persona. La segunda pregunta es, ¿qué concepto personal tienes sobre el significado de RIA? Con respecto al RIA, pues sé y tengo como que el RIA es un instrumento por excelencia que en el plano operativo permite que se relacionen y materialicen los conceptos que dan vida a la concepción de la integridad, a la estrategia, siendo esta una herramienta a la atención integral a la primera infancia, en donde se establecen las diferentes características de los niños y las niñas en sus respectivos contextos. O sea, se llevan esos niños más, o sea, se estudia realmente las situaciones de la familia desde el seno del hogar. El concepto de la RIA significa la ruta de atención integral al ciudadano en diferentes aspectos. Está dirigida pues a diferentes poblaciones en Colombia,
y maneja todo el tema de atención integral a la salud, a la educación. También lo he escuchado en tema de niños, niñas y adolescentes, persona mayor, entre otras cosas. Este concepto de la RIA también lo relaciono mucho como una herramienta que promueve o contribuye a la gestión integral, prestando diferentes servicios y siendo consecuente con los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en general a la población a la cual esté destinada. Mi nombre es Carol Geraldine Díaz Cruz, tengo 21 años, estoy estudiando licenciatura en educación infantil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, voy en tercer semestre. Bueno, esta tercera pregunta es si conoce o ha escuchado alguna vez algún programa que haga parte de la atención integral a la primera infancia. Bueno, dentro de los programas que conozco, pues he tenido como cercanía con el DINF, que es el desarrollo infantil en medio familiar. ¿Cómo se realiza esto? Los DINF hacen reuniones con las familias y los niños en donde se les hacen actividades lúdicas, pero al mismo tiempo se tiene un docente, un promotor que va a las casas para poder estudiar la situación que vive la familia, la situación que tienen los niños al mismo tiempo, para hacerles o realizarles diferentes actividades lúdicas para que los niños mejoren en todo su estado anímico, se les da como una especie de terapias para su desarrollo y se da cuenta, o sea, se involucra más, como en estos DIMS, se involucran más en los procesos de la familia, realmente lo que vive la familia en su diario vivir. Existe un componente fundamental en cuanto a la atención integral a la primera infancia, que es el bienestar y la salud, y en Colombia he escuchado sobre el PAE, que es el programa de alimentación escolar, que está dirigido a niños, niñas y adolescentes de zonas urbanas como rurales, entregando como un complemento diario que incluye el desayuno, el almuerzo y el refrigerio, esto contribuyendo a su desarrollo integral y esto contribuyendo a la asistencia continua y al mejoramiento del desempeño académico de cada niño. Menciona algunos tipos de programas de atención integral que ha escuchado o ha trabajado a lo largo de su experiencia laboral. Asimismo, también hay otros programas como son los hogares comunitarios de las madres comunitarias, los CDI interinstitucionales, que pues es casi muy parecido al DINF, porque es ese desarrollo infantil en medio de la familia, o sea, cómo está conformado ese núcleo familiar y cómo viven, porque sí se va directamente, como diciendo, al trabajo de campo, llegando a las casas, a mirar realmente cómo viven estas familias y cuáles son sus necesidades. Tuve una experiencia en la zona rural de Usme hace algún tiempo en compañía de mi grupo de trabajo de la Universidad Minuto de Dios y de una trabajadora de la alcaldía principal de la localidad, y allí se le hacía un seguimiento a la ruta integral de atención en salud a la mujer y a los niños y niñas de primaria infancia, de los 0 a 4 años. Los programas eran enfocados hacia el seguimiento a la gestación y al parto saludable, también al seguimiento del crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas. También se le hablaba un poco a la madre sobre la lactancia materna exclusiva, también sobre el tema de la educación oportuna, de la estimulación temprana y también el tema de acompañamiento a los hogares, la detección oportuna de necesidades especiales en cuanto a los ámbitos educativos, si el niño tenía acceso, si no tenía acceso, también la formación y acompañamiento a las familias, la información, la sensibilización y los servicios de salud que se prestan desde la alcaldía y desde la Secretaría de Salud y demás para las familias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Alejandra Pérez Cortés. Tengo 21 años de edad. Soy actualmente estudiante en la licenciatura de Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cursando tercer semestre. Continuando con esta entrevista tan importante sobre este tema, doy paso a esta pregunta. ¿En su espacio laboral manejan algún tipo de ruta de atención integral a la primera infancia? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Y cómo lo manejan? Lleva a cargo la ruta de integral de atención, pues lo voy a mirar desde el DIF.
o sea, porque es el programa que conozco. Esta ruta de atención, la primera obligación es de la familia. Hay que tener en cuenta que la familia y el Estado, según la ley 1098, el artículo 2000 de la ley 2000 de 2006 y el artículo 39 y 41, lo primero que nos hacen como requisito es presentarse antes de los 30 días de nacido para que los niños tengan su certificado, su documento de identidad para que sean ya colombianos, o sea, reconocerlo como una persona colombiana, viendo que esto es un derecho fundamental de ellos, tener derecho a un nombre y a una nacionalidad. Luego es presentar este niño a un régimen subsidiado o contributivo para que el niño tenga el servicio de salud. Allí deben presentar ante esa EPS pues el documento de identidad del niño, más los de sus padres, y quien tiene, en el caso del régimen contributivo, quién es la persona que está afiliada a esa EPS. Y igual pasa con el régimen subsidiado, donde la persona debe afiliarse ante la EPS y tener un puntaje. Anteriormente era un puntaje, ahora eso se maneja por letras. También se hace esa atención en el proceso a la familia, en donde se establece, cuando muchas veces los padres no viven juntos, que ese niño tenga esa custodia, esa cuota alimentaria, esa reglamentación de visitas, que tenga un derecho a la educación, a su vestuario, a su custodia provisional, ¿sí? También pues debe presentarse en caso de que tengan algún inconveniente o alguna cosa así, pues está el Instituto de Bienestar Familiar, que en cada una de las localidades hay un centro zonal en donde se deben llevar los documentos del niño, como es el registro civil, para ver que fue reconocido por ambos padres, el carnet de vacunas, el de crecimiento, el desarrollo, la cédula de los padres, la dirección y la del otro padre. Siempre pues buscando como esa conciliación para que el niño tenga una buena atención. Al igual se tiene también esa ruta cuando hay problemas de drogadicción en los padres, para generarles como esa línea que deben hacer para que ellos mejoren su calidad de vida y pues sacarlos un poco de estas sustancias psicoactivas. Cuando hemos visto que hay muchos niños o muchas familias que se ha pedido presentando la intención suicida o pretenden esa idea de suicidarse, entonces se debe tener dentro de Bogotá, y la línea de atención para el mayor es al 123 y la línea de atención para el menor de edad es al 141, en donde estas se encargan de realizar como esa visita, ese diagnóstico, esa intervención y ese seguimiento por profesionales del área de psiquiatría, psicología y trabajo social, para ver realmente cuál es como ese problema que tienen, qué fue lo que pasó dentro de la familia o con los niños. Y si ya pues la cosa es muy grave, digámoslo así, es cuando se da como esa hospitalización para poder manejar este problema. También tenemos dentro de esto la ruta de atención en violencia intrafamiliar, cuando se presenta esa violencia intrafamiliar que tanto afecta a, digámoslo así, a la mujer, si es por violencia del hombre, y sus hijos a nivel social, a nivel físico y todo esto, entonces también se hace eso. También se tiene la ruta para atención al maltrato infantil. ¿Por qué? Porque pues muchas veces los padres no reaccionan de la manera más adecuada, sino por medio de los golpes, maltratando a los niños. Actualmente no me encuentro elaborando ni manejando una ruta integral de atención a la ciudadanía, en este caso a la primera infancia, pero en alguna oportunidad estuve haciendo mi práctica de responsabilidad social en la localidad de Patio Bonito, en una fundación que se llama Senderos de Esperanza, y allí considero yo se ponía en práctica una ruta de atención integral en salud
hacia los niños, y era el hecho de fortalecer su crecimiento y su desarrollo a partir de la alimentación. Allí se ponía en práctica un programa de nutrición que estaba acompañado del Banco de Alimentos de Bogotá. Y pienso que ahí, digamos que tuve una experiencia, y también, aparte de eso, yo considero desde mi experiencia y mi observación que uno de los pilares más importantes dentro de los programas y la política que está dirigida hacia los niños, niñas y adolescentes es la no vulneración de los derechos y también de la detección oportuna de necesidades y la atención prioritaria. No solamente al niño o niña, sino también a su familia, al entorno en el que el niño transcurre la mayor parte de su tiempo. En este sentido, son diversos los tipos de programas que se pueden implementar dentro de esta misma ruta. Bueno, y para terminar, la última pregunta es, ¿qué experiencias significativas ha podido aportar este tipo de espacios tanto para su vida profesional como personal? Bueno, dentro de las experiencias significativas, como les decía anteriormente, pues trabajé en el DIF, también pues desde mi perspectiva como docente trabajé con niños de preescolar, entonces se pueden activar como esas rutas de protección al infante. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos niños que han sido abusados por una persona cercana, entonces ciertos comportamientos del niño dentro del aula pues le permite a uno hacer ese seguimiento, o dentro de los jardines infantiles de la misma manera, porque los niños se comportan de manera extraña y es donde viene a intervenir como el cuidador de este centro para realmente establecer qué es lo que está sucediendo con el niño y asimismo activar la ruta pertinente en caso de maltrato o en caso de violación o muchas veces en abandono. Considero que vivir este tipo de experiencias fortalecen no solo la vida profesional y laboral, sino también la parte personal de una persona, porque nos permite ampliar nuestra perspectiva del mundo, de la realidad que vivimos, de las problemáticas sociales latentes en el contexto colombiano. Y realmente lo que debemos tratar de hacer o manejar a partir de estas rutas de atención integral, que son diversas, es no vulnerar de ninguna manera los derechos humanos ni los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Y desde muy temprana edad realizar una prevención, una detección y también un acompañamiento no solamente a ellos sino también a sus familias, porque sus entornos y los espacios donde más transcurren son los que más afectan las pautas de crianza, la alimentación, la educación oportuna, el cuidado, el juego y el bienestar y desarrollo de estos niños depende realmente de un buen cumplimiento de la política pública, que es la pieza fundamental para que los proyectos sociales se puedan implementar y de ahí para abajo vengan las rutas de atención acompañando estos procesos, prestando un servicio, promoviendo una herramienta y garantizando el libre desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.